Otra estrategia son los proyectos. Los proyectos, recuerden que implican salir fuera del aula. O sea, los proyectos difícilmente se hacen dentro del aula. Implican organizar recursos, ¿no? El caso más tradicional es el del proyecto de investigación, que es un proyecto donde la salida se da hacia la biblioteca o hacia el levantamiento de información empírica. Pero el resto de proyectos a veces están vinculados a la organización de actividades, al análisis de situaciones. Esto nos sirve para fomentar competencias como trabajo en equipo y, si es que exponen, habilidades comunicativas, ¿no? Normalmente nacen de preguntas desafiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué ha hecho esta empresa para ser exitosa? ¿Qué hablamos, no? ¿O por qué esta empresa quebró? Vamos a estudiar eso, ¿no? Y eso que no lo puedes hacer pues en una biblioteca, ¿no? Tienes que ir a entrevistar con las personas, ¿no? Buscar información, ir a la CONACYT, buscar los estados financieros, en fin, ¿no? Se implica organizarte, salir fuera del aula, trabajar grupalmente. El profesor debe orientar a los estudiantes, ellos no pueden salir simplemente así por salir. Tiene que darles pautas, y eso depende del curso que uno enseñe, ¿no? Hay cursos donde de repente está más orientado a un proyecto de investigación de mercados, en otros organización de eventos. ¿Quién da las pautas? El profesor, obviamente. Y esto también pues tiene que haber una interacción con el docente, tiene que haber espacios para que él resuelva dudas, de repente pasadas 2 o 3 semanas, bueno, ya en qué proyecto están, qué problemas han tenido, qué orientación necesitan, y ir compartiendo sus dudas en clase con todos. Y debe incentivarlos a trabajar, ¿no? O sea, tiene que haber esquemas de incentivos, de repente una entrega parcial, para que ellos vean de que tienen que ir avanzando progresivamente. Esto no lo pueden dejar para el final. Si esto lo hacen la última semana de clase va a salir mal. Deben abordar problemas o temas reales, ¿no? Normalmente los proyectos abordan una problemática real. Vamos a organizar, no sé, una feria gastronómica. La realidad, ¿no? No es una cosa abstracta, ¿no? No vamos a mostrar un teorema. Y las soluciones quedan abiertas, o sea, no es que uno debería esperar, siempre tenemos que llegar a este resultado, sino que uno sobre la marcha va a ir encontrando el camino, ¿no? Acá hay este término que se usa mucho en la academia norteamericana, que es el learning by doing, ¿no? Tú tienes una estructura de trabajo, pero también mucho lo vas aprendiendo en el proceso. Y obviamente, como muchas de las estrategias anteriores, colocan al estudiante en una posición activa. Acá el estudiante es constructor del conocimiento, ¿no? Porque sale a la realidad, verifica la teoría, la contrasta, se organiza. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos con proyectos interdisciplinarios, ¿no? Lo llamamos trabajo interdisciplinario, pero es un proyecto. Les cuento la experiencia un poco con detalle, ¿no? Nosotros estamos bien coordinados a nivel de curso, ¿no? Y esto fue una iniciativa de la rectora hace como 6 años, ¿no? La rectora en ese momento, Manuel Rosa Graham, venía del sector empresarial, ya había sido gerente de la IBM para la región, y luego asumió rectora de la Pacífico, y enseñó un curso de administración y quería darle una dinámica nueva a los cursos, hacerlos más interdisciplinarios. Y lo que se determinó fue coordinar las actividades de los cursos de Introducción a los Negocios, Psicología y Economía 1. Se desarrollaron reuniones de coordinación, hay mucho trabajo acá de coordinación de actividades. Se determinó que se iba a coordinar y se pidió apoyo a los jefes de departamento para cuestiones de horarios, etc. Las actividades coordinadas fueron desarrollar un trabajo final integrador. O sea, en lugar de que los alumnos entreguen un trabajo para psicología, un trabajo para administración, un trabajo para economía, entreguen uno solo, que sintetice los conocimientos de las 3 disciplinas. ¿Sí? Porque normalmente hacían eso. Por ejemplo, en psicología tenían que hacer un análisis de un clima organizacional de una empresa, en administración el análisis de una empresa y en economía el análisis de un mercado. Entonces, normalmente cuando ellos escogían una empresa para administración, para economía tomaban el mercado en el que competía esa empresa, y para psicología hacían la parte de clima organizacional de esa empresa. Entonces, en la práctica lo hacían, pero acá se formalizó. Y en lugar de entregar 3 trabajos, entregaban uno solo. Se coordinó también a nivel de los casos que se hacían, porque como les he dicho, nosotros trabajamos con casos.
O sea, damos la teoría para cualquier curso, pero eventualmente se usan casos. Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo enseñaba a los estudiantes cómo se organiza un mercado como el farmacéutico, quiénes son ofertantes, quiénes son demandantes, cómo se forman los precios en el mercado. Luego en administración, la profesora de administración invitaba a un gerente de un laboratorio que les explicaba cómo funcionaba la empresa. Entonces ellos así en el curso de economía veían cómo funcionaba el mercado farmacéutico y en el curso de administración cómo funcionaba por dentro una empresa farmacéutica. Tenían una mirada holística. Entonces así, varios de los casos que yo desarrollaba, por ejemplo, el clúster forestal para temas de producción, supermercados para temas de economía de escala, sector minero para externalidades y sector cervecero para oligopolio, ¿no? Siempre estaban coordinados y en administración se tocaba un tema similar en alguno de los tópicos como también. Y de modo paralelo siempre se seguía el desempeño de los alumnos, ¿no? O sea, siempre estábamos mirando las notas de cómo van nuestros cursos y lo que están mal en nuestro curso también están mal en los demás. Este fue el trabajo integrador final. El eje del trabajo fue el trabajo de introducción a los negocios y los trabajos de los otros cursos se integraron a él. El estudio del caso de una empresa donde se analizaba el entorno, acá entraba la parte de economía, porque ahí se analiza el entorno económico, el planeamiento estratégico de la empresa, su estructura organizacional, sus políticas de responsabilidad social, sus áreas funcionales, conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿cómo aportaba el curso de economía? En la sucesión de diagnóstico del mercado, ahí tenemos que aplicar los principios económicos estudiados en el curso, ayudaba para la parte de entorno y nosotros les pedíamos que aplicaran una encuesta sobre demanda de los productos a los consumidores, ¿no? Eso servía también para el análisis del mercado de la empresa. El curso de psicología en la subsección de recursos humanos, porque se analizaba ahí las estrategias de motivación, reclutamiento, selección y competencias que la empresa deseaba, y se aplicaba una encuesta a los colaboradores administrativos para evaluar el clima organizacional de la empresa. Cada curso iba evaluando los avances independientemente, pero la entrega final era conjunto, o sea, ellos entregaban un solo trabajo para los 3 cursos. ¿Cuáles eran los procedimientos de evaluación? Había el trabajo escrito, tenían que exponer, tenían que elaborar un artículo periodístico sobre la base de su experiencia desarrollando ese trabajo y presentar cualquier otro material, folletería, los productos, en la exposición que fueran oportunos. Los materiales tenían que entregarnos, o sea, el trabajo una semana antes, porque nosotros teníamos que leerlo. Eran coevaluados por un jurado. O sea que otro jurado de alumnos, o sea, otro equipo, otro grupo, también los evaluaba y les hacía preguntas. ¿Sí? Todos los estudiantes exponían. Y esto era una ventaja porque antes yo tenía solamente una sesión para la exposición, entonces tenía que sacar al azar algunos. Ahora, en mi clase exponían 2 o 3 grupos, en la clase de administración otros 2 o 3 y en la clase de psicología otros 2 o 3. Y así todos tenían que exponer. Eso garantizaba que todos se pusieran. Adicionalmente ellos tenían que explicar 3 lecciones aprendidas y cuál fue el mayor problema como equipo que tuvieron que solucionar, para ver un poco, para evaluar esta parte de trabajo de equipo. ¿Cuáles eran las ventajas? Que permite una visión interdisciplinaria, evita el cruce de actividades, porque ellos así ya, si estamos bien coordinados, no les ponemos el mismo día los 3 cursos una calificada. Optimiza el tiempo de los estudiantes, porque en lugar de entregar 3 trabajos se entregan uno solo, y facilita una evaluación integral, porque ahora todos se exponen. Pero a su vez, la introducción, en este caso, puede ser circular, a partir de una motivación, una pregunta corta, un desarrollo y una respuesta. ¿No? Y todo eso llama la atención. ¿Sí? Entonces,
Esa es la idea del desarrollo de una clase magistral. Las buenas clases magistrales, por naturaleza, son circulares. Tienen tres grandes partes. Una parte introductoria, ¿no? Lo que está en azul es lo que propone Mario de Miguel, perdón, lo que está en negro es lo que propone Mario de Miguel, lo que está en azul yo lo he añadido, porque son elementos que me parece que faltaban. En la parte introductoria hay que captar el interés ante la importancia del tema. Eso se puede hacer con un video, una anécdota, datos contradictorios, una cifra, generar conflicto cognitivo. Más adelante vamos a ver algunas estrategias. Lo que discutíamos ayer, activar conocimientos previos. De repente, si el tema es un poco denso, hay que adelantar algunas ideas que son clave para poder entenderlo. O sea, no podemos entender qué es admisión temporal si no sabemos lo que es producto compensador y perfeccionamiento activo. Esos conocimientos previos que deberían tenerse, aclararlos. Ubicar el tema o el contenido en el contexto de la asignatura. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si el tema de hoy es el tema de operaciones, el plan de operaciones dentro de un curso de proyectos, es importante saber que la parte de operaciones se nutre de lo que viene atrás, del mercado, porque el mercado nos dice qué producto quiere el cliente, cuánto me va a comprar, qué precio me va a pagar, ¿no? Y obviamente eso es importante porque cuando yo diseño el plan de operaciones yo necesito partes de información del mercado, qué producto quiere el cliente, qué características. Porque una vez que yo sé qué producto quiere el cliente, yo puedo programar cómo producirlo. Yo tengo que saber que él quiere polos de color naranja, con una franja, y de algodón mercerizado. Si yo sé que eso es lo que desea el cliente, yo recién ahora puedo empezar a hacer el plan de operaciones. O sea, el plan de operaciones se ubica en el contexto de todo el proyecto de esa manera. Y a su vez da información valiosa, porque si yo ya sé cómo producir con operaciones me sirve para valorizar la producción y eso es importante para hallar la rentabilidad del proyecto. Presentar la ruta de la exposición. ¿Se acuerdan ayer cuando empecé? Me tomé como una hora explicándoles las ideas más importantes que yo iba a trabajar. Eso es fundamental. Cuando las exposiciones son densas y largas, el curso que estoy haciendo es un curso denso y largo porque normalmente este curso yo lo hago en 20 horas diluido en unas sesiones de 3 o 4 horas a la semana, de modo tal que uno puede digerir. Pero como estamos comprimiendo todo, obviamente mucha información se puede perder, por eso es bueno adelantar lo más importante, desarrollarlo y luego sintetizar. ¿Sí? Durante el desarrollo hay que ser coherente. Luego vamos a ver qué es lo que da coherencia. La coherencia se obtiene mediante la secuencialidad, que es otro principio clave para la enseñanza y fundamental para la clase magistral. O sea, las partes no pueden estar desarticuladas, las ideas que yo transmito no pueden aparecer de la nada, ¿no? Hoy día yo he empezado a trabajar estrategias didácticas con ustedes, pero las estrategias ¿a qué responden? A objetivos de aprendizaje. Por eso ayer trabajé qué es el aprendizaje. Se están articulados los temas. Y en la medida de lo posible, elaborar una red o macro conceptual. Esto es muy constructivista, pero no tiene que ser una red. Hacer un PowerPoint, hacer un esquema, puede ser muy útil cuando la información es mucha y está dispersa. Y la parte de cierre o síntesis es fundamental. Aquí deberíamos sintetizar lo más importante que hemos trabajado. Luego, facilitar la integración de los conocimientos nuevos con los previos, ¿no? O sea, hoy día cerramos el plan de operaciones. Miren lo importante que es el plan de operaciones, porque eso responde a parte de las preguntas que surgen en el estudio de mercado, porque el estudio de mercado nos dice qué producto quiere el cliente, pero no nos dice cómo fabricarlo. Operaciones responde a esa pregunta. Y volver al inicio, a la pregunta inicial, a la motivación inicial, no dejar en el aire, ¿no? Esta exposición que vimos es circular, porque se cierra la pregunta. ¿Podemos conocer la verdad? Luego de una argumentación, no se puede conocer la verdad, no hay verdad fuera del mundo de las matemáticas. Y dejar abierto el tema a nuevas preguntas. Claro, uno puede cerrar el tema, pero eso no implica que no lo deje abierto para trabajar temas